Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador demócrata cristiano, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Hola, Fernando. Buenos días, mucho gusto. Bueno, antes que nada, ¿por qué no nos cuenta o nos da un vistazo de cuál es su percepción de lo que está ocurriendo con estas formas bien violentas de producirse los hechos en la Araucanía? Esto no es evidentemente algo nuevo, pero sí tiene un componente novedoso en el hecho de que haya provenido inmediatamente después de un cambio de gabinete donde el Ministerio del Interior había hablado de autotutela. ¿Cómo lo entiende usted? Mira, efectivamente estos hechos se han repetido a lo largo de muchos años. Lo novedoso tal vez aquí es que yo una suerte de creciente polarización social, por así decirlo, entre los distintos grupos que existen en la región de la Araucanía, con intereses contrapuestos, que se manifestó en la aparición de grupos civiles dispuestos a tener un enfrentamiento directo con los grupos mapuches que habían tomado las municipalidades, y además con una actuación de carabineros francamente parcial, donde en vez de imponer la ley para que no exista la autotutela por parte de los distintos grupos, ellos terminan abanderizándose con uno de los grupos, permitiendo que ellos actúen, acompañándolo, tal como aparecen en los múltiples videos que andan dando vuelta por ahí. Entonces a mí me parece muy grave que Carabineros, llamado a aplicar la ley en forma imparcial, objetiva, simplemente se abanderice con un grupo. Entonces eso produce mayor polarización, y creo que eso cambia el cuadro con un nuevo gabinete que viene entrando y que a mi juicio no ha tenido ni la voluntad ni la prudencia como para entender la gravedad de la polarización que tenemos acá en la región de la Araucanía. Sí, senador, ¿y cuál es el mensaje que se manda o que se quiere decir cuando comuneros mapuches toman una municipalidad? ¿Qué significa eso desde el punto de vista del mensaje que se quiere decir o simbólicamente? Mira, el mundo mapuche no tiene confianza en las instituciones, ni en los gobiernos, ni en el Estado. Entonces, se trata de radicalizar las manifestaciones, y entonces probablemente ellos entendieron de que una forma de radicalizar esto es tomándose los edificios municipales, porque fueron 4 o 5 municipios que estuvieron en esa situación. Y por eso digo yo que el escenario da cuenta de una polarización creciente, porque tomas de municipios no habíamos tenido en el pasado, esta vez se hizo eso, y por eso yo sostengo que estamos en un ambiente complicado, a flor de piel están las sensibilidades. Bueno, esta es una región, igual que el país, una región muy racista, y entonces todo está a flor de piel para que puedan producirse lo que vimos recientemente en la municipalidad de Curacautín. Sí, ahora personas que accedieron a redes sociales y que estaban a favor de este desalojo entre civiles, digamos, planteaban, incluso hubo gente con autoridad parlamentario, planteaban que esto no había sido un tema exclusivamente racial, sino que y lo justificaban señalando que había muchas personas que tenían un origen mapuche que también estaban entre los civiles que fueron a desalojar a esas personas. ¿Eso es efectivo? Hay un cierto componente de eso por el rol que juegan los municipios en los distintos territorios. Evidentemente que las municipalidades en comunas chicas es el lugar del Estado donde la gente va por primera vez a tocar la puerta para resolver sus temas. Entonces los municipios juegan un rol muy importante en esas comunidades,
y claro, la gente siente que esa es su casa propia, donde va la gente común y corriente. El municipio no se identifica con los poderosos, sino que se identifica con la gente que necesita resolver sus problemas ahí. Entonces, evidentemente que también eso es una cosa un poquito complicada. Es lo mismo que se tomara una iglesia, ¿no? Que tú puedes tomarte una iglesia, pero también hay otra sensibilidad. Entonces el municipio juega un rol que también importa a la hora de la percepción que puede tener la gente, ¿no? Ahora, senador Huanchumilla, cuando empieza de pronto a producirse yo diría, este increciendo en materia de calificaciones, en materia de rotulación de cosas, donde unos son terroristas y los otros también son civiles agresivos y extremistas. ¿Cómo se detiene esto? Porque hemos conversado este tema antes, usted y yo, en la radio y en televisión, y siempre hemos entendido que este es un tema político, que debiera tratarse políticamente en una especie de gran marco con proyecciones de amplísima dimensión. Pero al final, de pronto se llega a este tipo de situaciones que parece que fueran más tópicas, más de un lugar que un tema político. ¿Cómo se vuelve el tema a lo que puede ser efectivamente su posibilidad de solución? Mira, aquí lo que le da una característica especial a este conflicto social es que la demanda del mundo mapuche pasa necesariamente por tocar a otro sector social. No es una demanda directa al Estado, como por ejemplo pudiera ser que en Santiago o en otras ciudades la gente demandara salud, o mejor educación, o mejor transporte. Aquí se demanda la restitución de las tierras, y resulta que las tierras están en posesión de otro grupo social, que son los descendientes de todos los colonos chilenos y extranjeros que el Estado trajo para acá después que le quitó la tierra a los mapuches. Entonces, lógicamente que entre el Estado y la demanda mapuche está otro grupo social. Y entonces eso significa una polarización ya de la sociedad civil, no entre los demandantes y el Estado mismo, como digo, como sucede con otras demandas que hace la gente con cuestiones más generales. Entonces eso lleva a que nosotros, en la conformación de la estructura de lo que es la sociedad de la Araucanía, que es una sociedad mucho más nueva que el resto del Estado chileno, porque el Estado aquí llega hace 140 años solamente. Entonces es una superposición de distintos sectores sociales, con compartimentos estancos, donde no hay movilidad, donde no hay interacción. Entonces esta es una sociedad muy dividida, y cuando uno de los sectores demanda la restitución, bueno, pasa porque hay otro sector que tiene esas tierras. Entonces eso, a mi juicio, le da una característica a este conflicto de mucha naturaleza política, y lo hace distinto a otro tipo de demandas sociales que puedan haber en el conjunto del país. Eso yo creo, Fernando, que hace la diferencia, ¿no? ¿Y hay en la historia algún intento que tuviera buena fe, digamos, y fuera lo suficientemente serio como para intentar abordar este problema en la dimensión que usted está señalando? ¿O todo, básicamente, independientemente de los gobiernos, ha sido no sé, rellenar algunos agujeros o algunos hoyos o de alguna manera tratar de administrar un poquitito lo que ocurre en la Araucanía? ¿Ha habido algún tipo de intento que evidentemente fracasó, pero que por lo menos hubo intención de hacerlo en términos globales? Bueno, yo creo que esto ha sido, como todos los procesos sociales, también una cosa que se ha manifestado a lo largo de los años, donde lentamente había un proceso de maduración en el mismo mundo mapuche, porque pasó todo el siglo XX hasta que llegaron nuevas generaciones de jóvenes mapuches más ambientados en el mundo y en la educación, donde miraron para atrás y se dieron cuenta que sus antepasados habían sido usurpados por el Estado. Entonces fue un proceso, y en el mundo político chileno, naturalmente que le ha costado muchísimo entender la naturaleza de este proceso, nunca ha estado en la agenda de los partidos políticos, salvo, yo diría, en tiempo del presidente Allende, que hizo una ley indígena muy importante,
pero que bueno, fue parte de un proceso más global. Y después en el gobierno de Patricio Aylwin creo yo que se sentaron las bases de una manera más próxima sobre lo que fue la ley indígena, el convenio 169, una política bastante abierta al respecto, pero nunca entrando al fondo de las causas. Y después ya eso se perdió y siempre hubo simplemente políticas públicas, caminos, escuelas, inversiones, subsidios de esa naturaleza, pero nunca se entró derechamente al tema político que surge en los últimos 20 años, para ser franco, ¿no? Con toda esta movilización. Entonces este es un escenario nuevo en la historia de Chile del siglo XX y XXI ahora. Así que esa es una tarea de los distintos gobiernos que no han logrado entrar al fondo del tema porque no hay voluntad política de entrar en esa dirección. Sí, y se produce, senador Huanchumilla, una situación que es bien, o probablemente no es tan curiosa, pero es bien particular, que entiendo que justamente la zona de la Araucanía es uno de los nichos más férreos de la coalición de gobierno, digamos, básicamente de la votación de derecha. ¿Eso qué significa? Significa que los ciudadanos mapuche no participan del sistema, no entran a votar o votan básicamente por aquellos que eventualmente pueden terminar siendo más adelante aquellos contra los que se rebelan también. Lo que sucede es que en la región de la Araucanía hay otra característica que es la pobreza, ¿no? Es las regiones más pobres de Chile, y todos sabemos que a lo largo de la historia electoral de Chile, el cohecho directo o indirecto ha jugado un rol fundamental en la historia electoral chilena, y acá eso sigue habiéndose, porque ha habido muchas maneras de captar el voto mediante regalos de todo tipo, desde pagar cuentas de luz, paquetes, remedios, lentes, bueno, ¿para qué te voy a enumerar un montón de regalos que los candidatos, bueno, tratan de captar las necesidades de la gente pobre, y entre los mapuches hay mucha gente pobre, y también en los sectores urbanos. Entonces eso yo creo que la derecha lo ha aprovechado muy bien y ha hecho una política asistencialista que le permite tener, digamos, una alta votación en esta región. Sí, usted dijo al principio de la entrevista que en general al pueblo mapuche el Estado chileno no le era satisfactorio, no era algo con lo que se sintiera cómodo, ni que se sintiera protegido, ni menos amparado bajo las reglas del Estado chileno. ¿Eso los deja en qué estatus desde el punto de vista de la institucionalidad? ¿Acuden a las cosas, a las instituciones cuando necesitan algunas de ellas? Pero ¿cómo se vive en un país donde se recela del Estado? Bueno, mire, yo siempre hago el símil con los empresarios, ¿no? Que siempre le piden al gobierno y al Estado, le piden confianza. Dice, mire, no podemos invertir si no hay confianza. Yo creo que a través de los años, la confianza en el Estado del mundo mapuche respecto del tema político, de restitución de tierras, se ha disminuido notablemente, y por eso es que no hay credibilidad en los distintos gobiernos, porque han hecho siempre la misma política. Pero eso no significa que en su conjunto el mundo mapuche no valore el Estado, porque de hecho hay amplios sectores del mundo que están incorporados al Estado. Tenemos alcaldes, concejales, consejeros, y están muy pendientes de tener escaños reservados en la Convención Constitucional y ojalá en el Parlamento. Entonces hay un tema central que cruza esta desconfianza, que es el tema de la restitución de las tierras. Por eso digo yo que si hubiera un gobierno con sentido de Estado, vería esto como una oportunidad para resolver este tema, en la medida que se atrevieran a sentarse en la mesa con todos los sectores, sin exclusiones, para trazar una hoja de ruta de cómo se puede resolver esto. Y ahí tienen que estar todos los incumbentes. Tú no puedes resolver un conflicto de esta naturaleza sin que estén todos los que deben estar. Pero esa decisión política yo nunca la he visto en los distintos gobiernos de entrar al fondo de ese tema, y me temo que vamos a llegar a la próxima elección presidencial en el mismo estado de situación que estamos ahora. Sí, usted fue intendente de la zona
y tuvo un encontronazo muy fuerte con el gobierno central en justamente una serie de ideas que iban en el sentido de lo que usted acaba de decir, lo que de alguna manera ratifica y valida sus propias palabras en el sentido de que este no es un tema de un gobierno, este es un tema que viene arrastrándose por varios gobiernos hace muchísimo tiempo. ¿Qué de diferente intentó hacer usted cuando fue intendente, senador Huenchumilla, y que, bueno, eventualmente no hubo fuerza ni hubo voluntad política para hacerlo? Mire, lo primero que yo hice fue cambiar el eje de la discusión, porque hasta ese momento se decía que lo que sucedía en la Araucanía era un problema simplemente de orden público y de pobreza. Yo dije que efectivamente había un problema de orden público y de pobreza, pero que la naturaleza del conflicto era un problema político. Y eso quedó clavado desde que yo fui intendente hasta el día de hoy. Todo el mundo habla que este es un problema político. Lo segundo es que a mí se me pidió una cosa concreta y yo hice un documento de 50 páginas donde hago el análisis del problema y planteo una hoja de ruta de solución. Es como una suerte de manual de cortapalos para poder resolver este tema. Y ese documento, bueno, quedó por ahí perdido en algún escritorio de La Moneda. Eso significó que me despidieran como intendente. Y yo no sé si el mundo político lo ha leído, lo ha tomado en consideración o no, pero ahí está, digamos, reflejado mi pensamiento. He escrito libros, he escrito documentos, he hecho discursos, he hecho todo lo que para ver cuál es exactamente el conflicto que tenemos acá. Así que siento que he hecho esa contribución y falta la tarea del mundo político que estudie detenidamente el tema y tenga la voluntad política de avanzar en resolverlo. Y si es que de alguna manera usted tuviera que sugerir cuáles son las medidas más importantes que habría que hacer para intentar encauzar esto en un camino político de solución real, ¿qué es lo que tendría que verse como medida inmediatamente? Mire, lo primero que hay que hacer cuando hay problemas es resolver los problemas urgentes. Yo se lo dije al ministro Víctor Pérez, al subsecretario Juan Francisco Gali, al ministro Blumel, al ministro Larraín, en toda esta semana. Le dije, mira, aquí lo urgente es que nosotros resolvamos el tema de la huelga de hambre. Eso es lo primero. Resuelto ese tema, se puede entrar a conversar más tranquilamente sobre el fondo de los temas. Y sobre el fondo hay que entender la naturaleza y la psicología del mundo mapuche, que le gusta ir de frente, sin intermediarios, sin los subalternos. Ellos quieren hablar con los jefes directamente, y esto lo ve uno a nivel de municipalidades, de intendencias, de ministerio. Y eso significa una voluntad de hacer las cosas, no tenerle miedo al diálogo, que siempre es fuerte, difícil, pero bueno, los españoles lo entendieron perfectamente y inventaron los parlamentos, que le dio buenos resultados para encontrar la paz a los españoles hace muchos siglos atrás. Y lo otro es tener un diálogo con disposición a todos los sectores. Y aquí uno siempre encuentra voces que dicen no, pero ¿cómo vamos a hablar con los violentistas o con los que están detrás de esto? Bueno, la política consiste en hablar con todos los sectores porque el propósito es resolver el conflicto. Si tú vas a hablar solamente con aquellos, como digo yo, que van a los templos a orar legítimamente, el problema no lo vas a solucionar. Tienes que hablar justamente con lo que tienen una metodología que no se aviene, digamos, con los sistemas democráticos, porque la idea es buscar entendimiento sin llegar a la violencia, pero para eso hay que sentarse a conversar con todos, como por lo demás lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Estados Unidos, Canadá, Noruega, en fin, todos los países desarrollados que tenían conflictos parecidos acá con sus pueblos originarios. Entonces eso es ser un político con sentido de Estado y con decisiones y con pantalones, no timorato pensando que le van a hacer algo. No, eso es una tontería. Aquí simplemente se trata de una cuestión política y el mundo mapuche tiene sus dirigentes perfectamente lúcidos con los cuales se puede conversar todos estos temas. Y de esto que está planteando, ¿hay de alguna manera consenso o también hay discusión al interior de su partido, por ejemplo, el Demócrata Cristiano? Bueno, los partidos nunca han tenido en la agenda prioritaria este tema de fondo, ¿no? Yo
me siento predicando en el desierto a veces, y esto me da una suerte de lata de repente, porque es más de lo mismo, y entonces las sesiones especiales de la Cámara, del Senado, comisiones investigadoras, mesas, y después eso pasan los meses y volvemos a lo mismo, porque aquí lo que se requiere es la voluntad política del número uno. Si el número uno de la moneda no tiene la decisión política de empujar esto a los ministros y para abajo, nadie va a resolver este tema. Entonces, eso significa elegir una persona que conduzca el país, que tenga la voluntad política derechamente de entrar al fondo del tema y de sentarse a conversar, y un plan de trabajo para enfocar ese tema. Si no, vamos a tener siempre más de lo mismo. Como yo digo, variaciones sobre un mismo tema, así como hubiéramos una pieza musical al cual le hacen pequeños arreglos, pero que no soluciona al fondo el problema. Y yo sé que tiene que irse, por eso le quiero preguntar, además, senador Huenchumilla, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el Congreso? Ahí hay varios representantes de la zona, de todas las sensibilidades políticas. ¿No hay ni siquiera posibilidad ahí de generar algún tipo de acuerdo mínimo? Mire, tenemos buenas relaciones entre los senadores entre los senadores de la región de la Araucanía, y entiendo que también los diputados se entienden bien. Pero esto pasa por una voluntad del Ejecutivo. Los senadores y los diputados podemos tener las mejores intenciones y reunirnos y hablar con el Ejecutivo como lo hemos hecho, pero sin una decisión del gobierno central es difícil que esto avance. ¿Y lo ha conversado usted directamente con el presidente Piñera? Yo lo he conversado con todo el mundo, para serle franco, cosas que no se han sabido nunca, pero que yo he conversado con todos, no he dejado con nadie de hablar este tema. Y quiero decirle que he hablado con todos los presidentes de la República desde el año 90 hasta la fecha, en más de una ocasión. Así que esas conversaciones se han hecho, por supuesto. Por último, están pasando cosas que no habíamos visto antes en términos políticos en Chile, no solamente en torno a la situación de la pandemia, sino además lo que venía de antes, el estallido social, que coincide y se superpone o se complementa con otras situaciones que tienen que ver con situaciones de larga data, como por ejemplo el problema de pueblos originarios. ¿Cuál es su visión o su expectativa, digamos, de lo que podría ser algún tipo de por lo menos encauzamiento positivo de esta situación? ¿Es eso, básicamente todo descansa en el proceso constituyente, o hay que hacer medidas concretas también para y anteriores quizás para poder enfrentar estos temas? Mira, yo creo que hay dos cosas, Fernando. Una, el proceso constituyente es un hito fundamental en la historia constitucional chilena, porque todos sabemos que es posible que tengamos una nueva constitución mediante la soberanía popular, cosa que nunca habíamos tenido, y por eso es un hito político fundamental lo del 25 de octubre. Y lo segundo, es que es una cuestión latente y pendiente, es cuáles van a ser los efectos del estallido social el 18 de octubre, si bien digo el 18 de octubre pasado, una vez que terminemos la pandemia, la crisis sanitaria, y volvamos a la normalidad. Si eso va a permanecer latente, cuáles van a ser los efectos, qué va a significar el cuestionamiento al modelo que a mi juicio hubo el 18 de octubre por el estallido social, por el tipo de sociedad que hemos construido. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Entonces va a depender mucho de la visión que tengan los distintos partidos políticos y sobre todo los distintos candidatos presidenciales que este próximo año van a tener que mostrar sus cartas. No van a poder eludir ambas cuestiones y van a tener que decir qué es lo que quieren para el país a partir de dos grandes crisis que hemos tenido, como es la del 18 de octubre y la crisis sanitaria, donde va a estar en cuestionamiento el rol del Estado, donde probablemente vamos a tener que tener un Estado mucho más robusto y vamos a tener que hacer ajustes al modelo de economía que tenemos, donde evidentemente todos los derechos sociales van a tener que estar en la primera línea, y un Estado más inclusivo respecto de esos temas, y simplemente donde el mercado fue incapaz, se demostró, de resolver los problemas directos de la gente. Entonces yo creo que eso va a ser la discusión del próximo año cuando tengamos elecciones presidenciales.
Senador Francisco Buenchumilla, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Gracias, Fernando. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.